Bueno chicos, buenos días. Este es el curso de biología, página 32. El tema es el gen egoísta. Ok, bien, el gen egoísta básicamente fue dado por Richard Dawkins. Vamos a ver quién es Richard Dawkins. ¿Por qué existe el nombre? Dice, ¿no? Del gen egoísta. Egoísmo versus altruismo. Dice que es un acto altruista. Es cualquier comportamiento que contribuya al bienestar de otro semejante a expensas de su propio bienestar. Un comportamiento egoísta produce exactamente el efecto contrario. Repito, el altruista, un acto altruista, es cualquier comportamiento que contribuya al bienestar de otro semejante. ¿Qué quiere decir? Cuando uno dice, oye, esa persona es altruista, es aquella persona que hace el bien a otra persona. Y el acto egoísta viene a ser lo contrario, ¿ok? Bien, el egoísmo. Acá tenemos la gaviota de cabeza negra. Dice, las gaviotas de cabeza negra anidan en grandes colonias, quedando los nidos solo a unos cuantos palmos de distancia unos de otros. Cuando los polluelos recién salen del cascarón, son pequeños e indefensos y no ofrecen ninguna dificultad para ser devorados. Es un hecho bastante común que una gaviota espere que una vecina se aleje, probablemente en búsqueda de un pez con que alimentarse, para dejarse caer sobre los polluelos que han quedado momentáneamente solos y vaciar el nido. De tal modo obtiene una buena y nutritiva comida sin tomarse la molestia de pescar un pez y sin tener que dejar su propio nido desprotegido, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de egoísmo. Ahora tenemos otro ejemplo de egoísmo, la mantis religiosa. Ustedes ya lo conocerán, ¿no? Están en las hojas básicamente. Dice, cuando se acoplan, el macho cautelosamente trepa sobre la hembra hasta quedar montado sobre ella y copula. Si la hembra tiene la oportunidad, lo devorará, empezando por arrancarle la cabeza de un mordisco, ya sea cuando el macho se está aproximando, inmediatamente después que la monta o después que se separan, ¿no? Acá los machos pobrecitos, cada vez que copulan con las hembras, mayormente pierden la cabeza. Y literal, porque las hembras los matan. Altruismo. Un ejemplo de altruismo son las abejas. ¿Por qué? Las abejas, ustedes saben, trabajan en grupo, en comunidad. A todos se ayudan. Si viene un invasor a la colmena, todas las abejas defienden la colmena, ¿no? Eso es altruismo. Acá también las gacelas de Thomson. Las cacerías que hacen estas gacelas lo hacen en grupos, ¿no? Lo hacen en bandadas, ¿ok? Entonces tenemos acá la teoría de selección de grupos, publicado en el libro de B.C. de Edwards, divulgada por Robert Andrew y The Social Contract. Propone la idea de que la selección puede operar a niveles superiores al individuo, como un grupo, a la misma sociedad. Los miembros individuales de estos grupos deben estar preparados para sacrificarse por el bien del grupo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en las abejas. Estos grupos pueden tener menos posibilidades de extinguirse que un grupo rival cuyos miembros individuales sitúan en primer lugar sus propios intereses egoístas. Por lo tanto, el mundo llega a poblarse principalmente por grupos formados por individuos resueltos a sacrificarse a sí mismos. El gen como la unidad de la herencia. Dice, sostiene que los genes son la unidad fundamental de selección y por lo tanto del egoísmo. Eso dice la teoría. Los replicadores son los orígenes del reino de la simplicidad. Explica el origen de la vida y su evolución basándose en la teoría darwiniana de la selección natural. Repito, dice que explica el origen de la vida y su evolución basándose en la teoría darwiniana de la selección natural. La supervivencia de lo estable. El universo está poblado por cosas estables. Una cosa estable es una colección de átomos bastante permanente.
Antes de que se produjese la vida en la Tierra, pudo haber ocurrido alguna rudimentaria evolución de las moléculas mediante procesos usuales de física y química. La forma primaria de selección natural fue simplemente una selección de formas estables y un rechazo de lo inestable. En algún punto apareció una molécula capaz de replicarse a sí misma. La selección natural preservó a las moléculas replicadoras con las siguientes características: menos errores a los momentos de replicarse o mayor longevidad, mayor velocidad de replicación y mayor exactitud de la réplica. La aparición de las primeras células vivientes. Dice: los replicadores que sobrevivieron fueron aquellos que construyeron máquinas de su supervivencia para vivir en ellas. Los espirales inmortales. Todos somos máquinas de supervivencia para el mismo tipo de replicador. Las moléculas denominadas ADN, los genes modernos hechos de ADN, son muy similares a los primeros replicadores que se encontraban en el caldo primigenio. Estamos hablando de nuestros antecesores. El gen. ¿Qué es un gen? Un gen puede ser considerado como una unidad que sobrevive en un gran número de cuerpos sucesivos e individuales, por lo que un gen podría definirse como cualquier información hereditaria que tiene una probabilidad favorable o desfavorable de selección. Los alelos. Se dice que dos genes son alelos uno respecto al otro cuando son rivales en cuanto al mismo lugar del cromosoma. El acervo genético o génico es el conjunto de genes en una población. Chicos, cuando hablamos de genes estamos hablando de rasgos característicos que nosotros vamos a dejar a nuestros sucesores y los rasgos característicos que a nosotros nos han dejado nuestros padres y nuestros abuelos. Nuestros genes conforman el código genético que está representado por el ADN. Nunca se olviden, por favor. Los genes estarán empaquetados en cromosomas. Ya saben, X, Y. Esos son los tipos de cromosomas, masculino y femenino. Los organismos diploides poseemos dos juegos de cromosomas. El proceso por el cual los trozos de cromosomas se intercambian uno con otro se denomina entrecruzamiento o crossing over. Es un cromosoma, no todo el material genético será codificado. En un cromosoma dice que no todo el material genético va a ser codificado. La porción del cromosoma que se codifica es un citrón.